Hola, somos Carlos Agudelo, Joana López y Angie Marcela Rosso y presentamos el reporte de construcción de caso de la asignatura Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El caso que construimos aborda una pregunta que atraviesa todo nuestro doctorado, porque aunque exista un mandato legal claro para introducir tecnologías y contenidos nuevos en la escuela, ese mandato rara vez se traduce en una transformación pedagógica real. Lo hicimos a partir de un caso concreto, la institución educativa Brisas de Iriqué, sede Jorge Schaner, en Granada Meta, y su proceso de incorporación en la Cátedra de Educación Emocional. Nuestra metodología combina tres momentos. Primero, un momento diagnóstico y documental. Retomamos un diagnóstico de necesidades de capacitación que ya habíamos aplicado como equipo en la sede Jorge Schaner, que identificó un vacío concreto en la comprensión de la Ley 2491 del 2025 por parte del cuerpo docente de primaria. Ese diagnóstico real, no hipotético, es lo que justifica la elección del caso. Segundo, un momento de diseño e intervención. A partir de ese diagnóstico construimos el curso piloto Pensar la educación emocional en Moodle Club. Y tercero, un momento de validación entre pares, con un foro de retroalimentación cruzada entre los propios docentes antes del cierre. La interacción sujeto-objeto que estructura el caso es clara. Los docentes de la sede frente a un mandato legal que llega sin el dispositivo de formación que lo traduzca en práctica real. Por eso decidimos un enfoque TAC, tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, y no simplemente TIC. La institución educativa Brisas de Ique se ubica en Granada Meta y opera bajo la modalidad tradicional. Es importante entender su estructura que se agrupa bajo una sola rectoría de distintas sedes. La sede San Jorge, que es nuestro foco, tiene 435 estudiantes y 15 docentes. En conjunto, toda la institución atiende a 1.380 estudiantes con 68 docentes. Esta diferencia de escala es clave para el caso en cualquier programa de formación diseñada para la institución corre el riesgo de diluirse si no se ancla en la realidad concreta de una sede específica, que es justamente lo que hicimos. Además, la institución tiene una trayectoria relevante, cuenta con equipos de cómputo desde el 2014 a través del programa de computadores para educar y tiene un aula STEM desde el 2023 y ya implementó la Cátedra de la Paz. Es una comunidad que ya ha transitado procesos similares de implementación curricular y eso es, digamos, un antecedente importante para pensar cómo llega ahora la Cátedra de Educación Socioemocional. Y antes de entrar directamente a la problemática, queremos ser explícitos sobre el paradigma desde el que interpretamos este caso, eh, porque no es un detalle menor. El caso se aborda desde un paradigma interpretativo cualitativo y no desde uno positivista de medición de variables. Esta decisión no es incidental, como lo plantea Gers 1987. La cultura es una urdimbre de significados que el ser humano mismo ha tejido, entonces digamos que comprender la relación entre esta institución y el mandato normativo sobre la educación emocional exige una lectura de sentido situado, que significa realmente la ley 2491 para 15 docentes en su práctica cotidiana y no una medición externa de cumplimiento. Por eso el caso se construye a partir del diseño de una intervención y de la interpretación de su pertinencia cultural y no a partir de instrumentos cuantitativos de diagnóstico estandarizado. Bueno, en este tercer apartado hablamos de nuestra pregunta problema. ¿Por qué la introducción formal de TIC no produce innovación pedagógica sustancial? Bueno, esta pregunta es central en toda nuestra asignatura y trabajo y la respondemos a partir de la literatura del curso, particularmente el caso del Instituto La Mayola, documentado por Alonso y colaboradores en el año 2010. Lo que este estudio muestra es que el acceso generalizado a las TIC no está acorde a nivel pedagógico. Los estudiantes en las entrevistas del estudio
son conscientes de que no están haciendo investigación genuina, sino simplemente cumpliendo con una tarea. Y la causa no es la falta de dispositivos ni de conectividad, sino es una ausencia de condiciones pedagógicas como el tiempo, la formación docente y la estructura curricular, entre otras dificultades que a veces encontramos en el aula. Bueno, del riesgo a la solución. Desde ejerce el problema de fondo no es de dotación y de cumplimiento normativo, sino de significado. Una ley puede instalar un contenido curricular espectacular, pero no puede hacer que ese contenido en realidad cobre relevancia y máxime aún se vea reflejado en la cotidianidad del docente con su grupo de estudiantes. Por eso la viabilidad de nuestra solución responde directamente a esa problemática. Es un curso piloto breve, acotado a las condiciones reales, a la carga laboral, a la conectividad de la sede y busca abrir un proceso de apropiación principalmente, con seguimiento entre los mismos docentes, con retroalimentación de estrategias y de algunos casos particulares donde se reconozcan las condiciones reales de los 15 docentes implementadas en esta prueba piloto. El seguimiento del caso se estructura en tres sesiones articuladas. La primera aborda el marco legal, las leyes 2383, 2491 y 2503. La segunda desarrolla el modelo concéntrico de 7 competencias socioemocionales de los lineamientos MEN 2026. Y la tercera es el diseño situado, donde cada docente traduce el marco conceptual a una intervención de aula concreta usando una plantilla de planeación. Cada sesión cierra con un foro reflexivo y el curso culmina en una actividad integradora, el diseño de una secuencia didáctica real publicada para retroalimentación cruzada entre los 15 docentes de la sede antes de su aplicación. Este mecanismo, foro y coevaluación entre pares, es la respuesta operativa y la advertencia que nos deja el caso de la Mayola. Sin espacio de discusión y contraste entre quienes ejecutan la tarea, la tecnología tiende a producir cumplimiento mecánico en lugar de aproximación reflexiva. Bueno, con el caso ya construido respondemos a la segunda pregunta rectora de la asignatura, ¿qué debe cambiar en la política, en los centros y en la formación docente? En política educativa, la ley puede exigir la cátedra, pero no puede legislar la apropiación cultural del contenido. Las leyes 2483, 2491 y 2503 acertaron en establecer el mandato. Su falencia no es percibir con la misma fuerza los recursos y tiempos de formación docente necesarios para que ese mandato se traduzca de alguna manera en práctica. En los centros, instituciones como la nuestra, con una sede pequeña dentro de una estructura institucional mucho mayor, necesita que la implementación de política pública se diseñe a escala de sede, porque en ese nivel concreto donde ocurre o no ocurre la apropiación pedagógica real. Y finalmente, en la formación docente, el caso confirma que un evento formativo aislado no basta, entonces se requieren de procesos sostenidos con el tiempo, con acompañamiento y con seguimiento. Bueno, queremos manifestar cuáles son los alcances, las limitaciones y las alternativas de este trabajo. Este reporte documenta el diseño de una intervención piloto fundamentada en un diagnóstico real. No es un proceso de implementación ya evaluado, ni con datos de impacto. Los logros son a partir de un diseño y no todavía resultados de aprendizaje medidos en los 15 docentes destinatarios. Por ello, este reporte lo presentamos como tal, como un piloto listo para su aplicación y seguimiento. Como alternativa de acción, desde nuestro grupo proponemos dar continuidad al curso piloto con una segunda fase de acompañamiento en la sede principal, ¿sí? También de acompañamiento en el aula,
durante el año escolar, donde se evidencien estos procesos de estrategias socioemocionales y una réplica ajustada a los 68 docentes que es en total que tiene la institución, en este caso Brisas de Iriqué. Esto es como una prueba de pretensión de replicabilidad planteada desde el inicio del diseño de este curso. Cerramos con un apartado adicional que quisimos incluir para explicar el marco teórico que atraviesa todo el caso en lugar de dejarlo implícito. Geertz sostiene que la cultura es una urdimbre de significados que el ser humano mismo ha tejido y que interpretar una práctica humana exige leerla dentro de una urdimbre, no como un dato aislado. Aplicado a la Ley 2503 que crea la Cátedra de Educación Emocional en todas las instituciones del país, esta lectura nos permite entender por qué una misma norma no puede producir apropiación genuina en una sede y cumplimiento vacío en otra, no porque la ley cambie, sino porque el tejido cultural de cada comunidad, su historia de formación docente, su relación previa con la tecnología, la carga real de sus docentes es distinta. Por eso sostenemos que una política pública educativa no puede diseñarse como un contenido único, replicable, sino como un marco que cada institución debe retejer en su propio contexto. Muchas gracias.